Muy bien, vamos a dar entonces inicio, siendo las 17:03 del día de hoy, vamos a dar inicio a la actividad. Reitero mis agradecimientos a todos y cada uno de los participantes a la misma. Para nosotros es un gran orgullo poder haber organizado esta actividad y contar con la presencia, aunque sea virtual, de todos y cada uno de ustedes. Agradezco asimismo a la directora de escuela, la señora Paulina Manosalva, quien ha permitido y ha incentivado la realización de esta actividad, y por supuesto a nuestro expositor, el señor Ismael González Cerda, abogado de la Clínica Jurídica, a quien por supuesto le agradecemos haber participado en esta actividad, y por supuesto estamos ansiosos y llanos de escuchar sus sugerencias y sus observaciones respecto del derecho a la insolvencia en estos tiempos tan turbulentos y tan complicados para todos. Así que le voy a dar la palabra a nuestra directora de escuela, a Paulina Manosalva, quien va a dar unas palabras de bienvenida. Paulina, por favor. Gracias, Juan Carlos. ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien. ¿Sí me pueden hacer una señal? Ya, perfecto. Hola a todos. Bueno, a pesar que no puedo ver a mis estudiantes, tienen apagada la cámara, pero veo a muchos de sus nombres, a Richard, es agradable, a Lisette, etcétera. Es agradable saber que están participando de este tipo de actividades y que a pesar que estamos lejos, en realidad se están conectando con la universidad. Yo quiero darle las gracias al equipo porque esta actividad y las próximas que vendrán, que esperamos que sea así, son parte de un trabajo colaborativo con todo el equipo de la Clínica Jurídica, que está formado por Juan Carlos Guajardo, su coordinador, con Ismael González, Andrés Yauquén, los abogados litigantes de la Clínica Jurídica, y también Patricia Celedón. Así que este es un esfuerzo conjunto de todos nosotros para poder dar a conocer estos temas que la verdad en el 2017, cuando se formó la Clínica Jurídica, nunca pensamos la relevancia que tomaría una ley como la 20.720. En estos tiempos es una ley esencial para una arista que tal vez, por cierto, nunca es más relevante que la sanitaria, pero sí también tiene un rol fundamental en la economía de las personas. La insolvencia y el reemprendimiento es algo que hoy en día va a ser esencial para que las personas se vuelvan a rearmar económicamente, para que las pymes vuelvan a crecer, y es por esto que queremos hoy día hacer esta primera charla y esperamos continuar para informar a las personas que conocen del ámbito jurídico, que saben un poquito de leyes, pero también a las personas que no. Y por eso es muy importante que después ustedes puedan sentirse libres de hacer sus preguntas sobre la aplicación de esta ley. Esperamos que esta actividad resulte, como les decía, sea el inicio de otras más y que sea provechoso para todos ustedes. Así que muchas gracias y sin más preámbulos los dejo con nuestro gran expositor Ismael. Antes de darle la palabra a Ismael, muchas gracias Paulina, antes de darle la palabra a Ismael, me gustaría destacar que esta actividad puede contribuir a la obtención de horas extracurriculares para los estudiantes, y además que si ustedes tienen dudas respecto de algún punto que pueda ser tratado por Ismael, por favor me lo hagan saber a través del chat en mensaje privado directo a mí, ¿ya? Al final de la presentación les voy a hacer una síntesis de las preguntas y se las vamos a formular para que él pueda contestarlas, ¿bien? Entonces, Ismael, por favor, le doy la palabra para que inicie la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, primeramente, muy buenas tardes a todos. Adiós, gracias por esta oportunidad que se está dando para poder compartir a ustedes este gran tema, que es la insolvencia. Es un gran tema verdaderamente. Saludar cordialmente, primero que todo, a doña Paulina Manosalva, quien es nuestra directora de escuela, a don Juan Carlos Guajardo, quien es el coordinador regional, a don Andrés Yauquén, que es el abogado en materia de consumidor, a Patricia Celedón, que es nuestra secretaria de clínica, a ustedes, estudiantes, egresados, licenciados, colegas, quienes le han alcanzado esta invitación, que tengan una muy buena tarde y espero que sea de totalmente un agrado para cada uno de ustedes este gran tema que vamos a empezar a compartir y que voy a compartir pantalla a continuación. Espero que sea realmente una tarde entretenida. Que espero que se pueda estar viendo, ¿ya? Cualquier defecto en la red, les pido que a Juan Carlos que me diga si no se escucha bien o se corta
hasta el momento creo que vamos bien, ¿no? Hasta el La momento. insolvencia, y el título de esta invitación a cada uno de ustedes es La insolvencia, un efecto colateral del COVID-19. Verdaderamente, estimados, estamos en una época y en un año que pensamos cuando celebramos el Año Nuevo, el 31, 1 de enero, que verdaderamente iba a ser muy bueno, pero uno nunca sabe el futuro. Y verdaderamente nos encontramos no solamente nacional, sino que mundialmente en una situación crítica, sanitaria. Pero la clínica jurídica querido abordar no solamente el tema sanitario, sino que el tema de la insolvencia, que no, el tema que el COVID, obviamente ustedes se van a dar cuenta, que la pandemia mundial del COVID-19 no solamente tiene un efecto directo, que son la salud de las personas, sino que verdaderamente el hecho de que se encadena el COVID, verdaderamente el tema de la insolvencia, ¿ya? Para entrar vamos a ir de lo más general a lo más particular, para que entremos y vamos a comentar respecto si efectivamente en nuestro país tenemos procedimientos concursales que regulen la insolvencia, tanto las empresas como las personas deudoras, ¿ya? Primero que todo, ¿cómo fue esto del COVID-19? Quiero hablarles primeramente del COVID-19 y vamos a entrar de lo más general a lo más particular. A ver, si ustedes ven en los hitos importantes, el 11 de marzo del año 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como una pandemia mundial y que principalmente tenía y había una amenaza no solamente en las empresas y personas, sino que en la vida de las personas, ¿ya? O sea, estamos hablando de un total o una situación totalmente de emergencia sanitaria, y que lo vamos a ver hoy día, vamos a ver una emergencia en las empresas y las personas producto de este COVID-19. El director de la Organización Mundial de la Salud expresó: nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus. Verdaderamente estamos en una situación bien particular y bien extrema. ¿Por qué? Porque estamos frente, como decía el presidente, a una amenaza invisible que verdaderamente, y si ustedes se dan cuenta, hasta el momento no hay una solución para ello. Por lo tanto, cada día es un día nuevo para nosotros. No sabemos si esto efectivamente va a concluir, si efectivamente va a haber una solución a este tema, y verdaderamente una situación que nunca habíamos visto antes. Pero esta situación mundial, la pregunta que se realiza: ¿Chile está preparado verdaderamente? Y vamos a ir respondiendo a medida de que se vaya resolviendo esta ponencia. A ver, en virtud de la pandemia mundial, y que ahora verdaderamente es una pandemia nacional, ¿cuál es la amenaza directa? ¿Qué es lo principal? ¿En qué me puede afectar a mí este COVID-19? Primero, todos sabemos la salud de las personas. No solamente la salud de las personas, obviamente, que puede ser una amenaza a la integridad física y muchas veces psíquica, en el sentido que uno piensa: me iré a infectar, hoy no puedo tocar nada, pero también vamos a ver que esta es la amenaza directa, pero hay una amenaza colateral, que es la insolvencia de las empresas y las personas. Pero en primer aspecto, ¿cuál es la amenaza directa? La salud de la salud de las personas. Pero en este intertanto, ¿qué medidas de precaución podemos tomar? Porque si ustedes se dan cuenta, no hay una solución definitiva a esto. No sabemos cuánto va a durar. Entonces, de tal manera, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud nos dicen: ustedes, para esto, y mientras se encuentra la solución definitiva a esta pandemia, tienen que tomar las siguientes medidas. Uno, y que tienen que hacerlo en forma responsable: usen mascarillas, guantes, hasta tal punto que el presidente de la República ha decretado estado de excepción constitucional, en el sentido que no podemos movernos libremente por las calles, hacer lo que queramos. ¿Por qué? Porque verdaderamente estamos en una situación de amenaza, ¿ya? Y que la medida más extrema que se ha tomado, no solamente a nivel general en Chile, sino que a nivel mundial, la cuarentena total. Yo creo que cada uno de ustedes, aquellos que nos estén viendo, tomen en consideración la cuarentena total. Y lo que produce la cuarentena total en las personas, pero principalmente en las empresas y las personas. ¿Por qué? Porque si ustedes van, y esto es un tema, la insolvencia verdaderamente, uno muchas veces tenía este concepto muy lejano, las empresas, las personas, pero hoy actualmente está más cercano de lo que nosotros podamos imaginar. La cuarentena total provoca primero, a nivel nacional, obviamente no se ha dado en la circunstancia de la cuarentena total, a diferencia en Argentina, sino que la cuarentena total se ha ido
realizando en forma parcializada y de acuerdo si hay brote o mayor cantidad de casos. Pero en las regiones o ciudades que ha habido cuarentena total, si se dan cuenta, y en Santiago, veamos el ejemplo de Santiago, las empresas no están produciendo. ¿Qué quiere decir eso? No están produciendo bienes, servicios como lo hacían antes de la pandemia. En este sentido, se ha ido afectando la producción normal de las empresas. En este sentido, ¿producto de qué? Porque las empresas, los representantes legales y los trabajadores, y muchas veces el Ministerio de Salud ha ordenado con una medida sanitaria que todos los trabajadores y todas las personas en que se vea envuelta, obviamente, la salud de las personas, tengan que irse a las casas. ¿Por qué? Porque primero está la vida antes que el trabajo. Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Y ahora vamos a entrar el tema de la insolvencia. ¿Qué pasa con las empresas? Si ustedes se dan cuenta, incluso qué pasa con las personas. ¿Por qué? Porque las empresas cada cierto tiempo van produciendo y tienen un ingreso de dinero, obviamente, que es producto de la demanda, de la oferta. Veamos en el caso de Jumbo o alguna empresa de retail, que siempre tienen el mismo flujo de ingreso. Pero ¿qué pasa? Cuando se decreta cuarentena total, no van a tener este mismo ingreso. ¿Y qué pasa con los trabajadores? Van a tener que trabajar bajo la modalidad del teletrabajo. Pero si ustedes se dan cuenta, y que esto es para otro seminario, ¿qué ha pasado con los empleadores frente a esta situación? Muchas veces están desvinculando trabajadores o bajando el porcentaje de los sueldos de las personas. Y esto es igual que un efecto dominó. Si la empresa no produce, no tengo para pagar a mis trabajadores, y como no puedo pagar a mis trabajadores, las personas no pueden pagar sus acreencias bancarias. Entonces, ¿cuál es el efecto colateral del COVID? La insolvencia. El hecho de que se decrete una cuarentena total en nuestro país merece, y obviamente, al concepto de insolvencia, que probablemente aquellas empresas y personas que estén ligadas y trabajen a una empresa o que obviamente estén en el país, se vean amenazadas a un estado de insolvencia, y que vamos a ver el concepto más adelante. Y si se dan cuenta, esto es lo que quiero que tengan en cuenta, estimados, y aquellos que nos estén escuchando. La cuarentena total produce que la empresa no siga trabajando de igual manera y produciendo capital, produciendo en la economía nacional, produciendo trabajo o entregando trabajo para las personas, ¿ya? Y en este sentido, los trabajadores no van a poder pagar las acreencias bancarias producto de lo que me paga mi empleador. Entonces, todo está ligado. Si no me paga el empleador, no tengo sueldo. ¿Y cómo yo hago frente a mis deudas? Para que lo tengan en consideración. Chile está preparado verdaderamente, y estas son dos conceptos o preguntas que se están haciendo como amenaza colateral. Vimos la amenaza directa, que es la salud de las personas, obviamente, sea infectándose o verdaderamente, el caso más extremo, las muertes de las personas, ¿ya? El primer aspecto, ¿qué pasa con los puestos de trabajo? Verdaderamente en nuestro país existía la modalidad de teletrabajo, que creo que es una norma del Código Laboral que obviamente fue bien aislada, pero producto de que se ha decretado cuarentena total y las personas están trabajando desde sus hogares, los empleadores han tomado medidas drásticas en el sentido de desvincular trabajadores porque no tienen producción o rebajando los sueldos. Y en esta situación, el gobierno se ha puesto mediante la implementación de la Ley de Protección del Empleo, que se implementó en abril de 2020, en que de alguna forma se les da una ayuda para el porcentaje que se le ha bajado de sueldo a las personas, puedan complementarlo con la modalidad que trabaja la Ley de Protección al Empleo. Ahora, esto es un seminario de insolvencia, lo pongo obviamente, para el caso que lo busquen, obviamente en la noticia se está hablando mucho de la Ley de Protección al Empleo, y hay muchos seminarios de muchas facultades de la universidad del país que están hablando de esto, así que verdaderamente tómelo o búsquelo. Y obviamente el segundo aspecto, ¿qué pasa con las empresas y personas deudoras? Que obviamente es otro de los efectos del COVID-19. En Chile, en el año 2014, en octubre de 2014, y a diferencia de esta ley de protección al empleo que tuvieron que dictarla, si ustedes se dan cuenta, a medida que iban pasando las cosas, a diferencia de la ley 20.720, que ya estaba implementada una ley en el caso de que se produjera insolvencia para los casos de empresas y personas deudoras. ¿Insolvencia producto de qué? Por diversas circunstancias, por la mala fortuna del deudor o producto de casos fortuitos, pero ahora estamos implementándose
y estamos en el escenario de una pandemia mundial, una pandemia nacional, en el sentido que las empresas no están produciendo, los trabajadores no se les están pagando los sueldos, y cómo los trabajadores o las personas van a pagar sus acreencias, el crédito hipotecario, el retail, la educación de sus hijos. Entonces, muchas veces le digo, este concepto de insolvencia no solamente se ve lejano muchas veces a las empresas, no sé, a las empresas les pasa, pero ahora nos estamos dando cuenta que está más cerca de lo que nosotros podamos pensar, ¿ya? A ver, el Estado ha implementado ayudas para las empresas y trabajadores. En este sentido, si ustedes se recuerdan, y al inicio de esta ponencia, yo le dije, vamos a ir de lo más general a lo más particular, ¿ya? El Estado ha tratado de implementar una serie de medidas, obviamente una medida para el caso sanitario, la implementación de guantes, mascarillas, pero también se ha puesto en el caso de la insolvencia, para aquellas empresas que se están viendo colapsadas o los trabajadores que no pueden seguir pagando sus acreencias. Por ejemplo, dentro de las medidas de ayuda, el bono de emergencia COVID para familias, que obviamente el gobierno empezó a crear un bono y siempre que tú califiques dentro de los estratos que el gobierno te exige, uno puede recibir una ayuda que creo que es más o menos de 50.000 pesos por familia, por hijo. También se está ayudando a través de créditos COVID para las pequeñas y medianas empresas. Si aquella empresa que obviamente está en una situación que no puede seguir trabajando, porque recuerden, las cuarentenas totales, las empresas, por ejemplo, vamos con los casos cercanos, Jumbo, Starbucks o Caravan, que son empresas tipo, no están trabajando, no está yendo la gente, no hay ingresos. ¿Cómo les pago a mis trabajadores? Entonces, en este sentido, hay créditos que el gobierno está dando, y a través de los bancos, que creo que está asociado al Banco Santander, Banco Estado, para ayudar a aquellas empresas para seguir funcionando y para pagarle a los trabajadores, ¿ya? Y también se da una opción para aquellos trabajadores independientes, ya que obviamente emiten boletas de honorario en forma mensual, para ayudarlos, y producto de que no están recibiendo el mismo ingreso siempre, se le está devolviendo el impuesto por parte del Servicio de Impuesto Interno correspondiente a enero y febrero de este año. Es decir, el que emitió boleta en enero y febrero de este año, lo que le descontó el Servicio de Impuesto Interno por impuesto, se lo están devolviendo para más o menos estabilizar su remuneración, ¿ya? A ver, chicos, a ver, ¿qué es importante que ustedes y estimados colegas que estén viendo este seminario? Este es un informe que ha dictado el Ministerio de Salud conforme al 19 de mayo, que es hoy. Si ustedes se dan cuenta, esto demuestra, y en simples palabras, el balance actual del COVID. Recuerden que estamos hablando de la insolvencia en el escenario actual que está viviendo nuestro país, que es el COVID-19. Y el COVID-19 tiene amenazas directas, que es la salud de las personas, y amenazas secundarias o colaterales, que es la insolvencia. Pero si se dan cuenta, y a diferencia de otros países, y por lo que hemos revisado en las noticias, la curva de contagios cada vez va en alza. No se ha mantenido la curva desde que se inició esta pandemia y tampoco ha bajado. ¿Por qué les digo esto? Que es un análisis médico o estadístico. Porque mientras la curva siga alzándose o ascendiendo, las cuarentenas totales se van a mantener. Es decir, si mientras esta curva sigue ascendiendo, más problemas va a generar a la salud de las personas como una amenaza directa y más problemas como una amenaza colateral va a producir en la insolvencia de la empresa y personas. Actualmente estamos en una situación de que los contagios, los fallecimientos, ya, es súper alto. Entonces, verdaderamente uno dice, ya, todos tenemos que contribuir a que la curva de contagios baje, porque si baja la curva de contagios, las empresas van a poder funcionar, la amenaza de las personas van a empezar a disminuir. En este sentido, es importante que esa curva se mantenga y empiece a bajar. ¿Por qué? Porque si empieza a ascender y empieza a dispararse, más insolvencia va a ser y más amenazas de muerte o más amenazas a la salud de la persona se pueden producir, ¿ya? Pero entremos al tema de insolvencia. Espero que haya sido claro porque verdaderamente es útil recurrir a los ámbitos generales, en qué contexto se genera. Y verdaderamente si nuestra ley, y tenemos una ley de insolvencia preparada para lo que se va a venir. Hay verdaderamente diagnósticos por parte de abogados comercialistas o abogados de derecho comercial, concursal,
estadísticas del gobierno que dicen que producto de la insolvencia los procedimientos concursales pueden que se empiecen a disparar, en el sentido de que las empresas vayan a un procedimiento concursal, acuda más, a diferencia de lo que ha pasado anteriormente. ¿Por qué? Porque verdaderamente, en este sentido, estamos en una situación que mientras la curva de contagios ascienda, más las empresas pueden caer en un estado de liquidez, y más aún las personas adultas, ¿ya? Y la pregunta del rigor, ¿está preparada nuestra actual normativa? Recuerden que en el año 2014, en octubre de 2014, ya se había dictado una ley de insolvencia y de emprendimiento y que rige en nuestro país, ya que es la ley 20.720, llamada, y como su nombre lo dice, Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, que rige y ayuda a las empresas deudoras y a las personas deudoras que se encuentran en una situación de insolvencia. Vamos a ver el concepto de insolvencia y qué es lo que comprende. Pero les digo desde ya, la insolvencia, y ha sido definida por la doctrina, por la jurisprudencia, es en simples palabras, yo no quiero hablar de doctrina ni nada. ¿Saben qué? Yo tengo menos ingresos y no puedo pagar mis deudas. Por ejemplo, yo gano, en el caso de la empresa ahora, yo tengo un flujo de ingresos de 200 millones de pesos, pero en deuda debo 2.000 millones de pesos. En caso de las personas, la señora Juanita gana 150.000 pesos y en deuda tiene 20 millones. De tal manera que no puede seguirle pagando a todos sus acreedores. Si la empresa o la persona se encuentra en una situación de insolvencia, tiene que acudir a la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, Ley 20.720. Pero quiero que vean este gráfico, que es súper explicativo, ¿ya? A ver, en Chile, para que ustedes conozcan, hay una ley que regula la insolvencia, insolvencia de empresas y personas. Y si nos vamos acá, en el año 2014, que la actual ley que rige nuestro país, se dictó y se reformó la antigua ley de quiebras, disculpen, la antigua ley de quiebras, ¿ya? Pero hoy hablamos de Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, Ley 20.720, que fue dictada en octubre de 2014. Nuestra actual normativa, y esto es importante que ustedes lo tengan en consideración, establece procedimientos tanto para la empresa deudora, ¿ya? Y la persona deudora. Empresa deudora, por ejemplo, Coca-Cola, Starbucks, empresas chilenas que nosotros conozcamos, ¿ya? O la persona natural que trabaja bajo la modalidad de contrato honorario, ¿ya? También está creada para las personas deudoras, jubilados, estudiantes, cesantes y aquellas personas que no hayan emitido boleta de honorario los últimos 2 años. Esta empresa y personas, y lo vamos a ver más adelante, pueden acudir a determinados procedimientos. ¿Para qué? Para solucionar sus temas de insolvencia, para resolver las situaciones de insolvencia. Y Chile implementó, y el énfasis del legislador en esta ley 20.720, que es lo que dice lo siguiente: empresa deudora y persona deudora, si usted está en insolvencia, acuda primeramente que todo a procedimientos de reorganización, para el caso de empresa deudora, y en el caso de persona deudora, a procedimientos de renegociación. Es decir, empresa o persona, si usted está en una situación de insolvencia, nosotros, el legislador, le da incentivo. ¿Para qué? Para que usted pueda solucionar sus temas de insolvencia presentando propuestas de pago. La empresa y la persona en este sentido quiere seguir pagando, ¿ya? Y en este sentido, proponga una forma de pago. Usted propóngala, ¿para qué? Para que los acreedores puedan aprobar una forma de pago, ¿ya? Y en caso que le vaya mal en esa forma de pago, vaya un procedimiento de liquidación, que es la quiebra antigua, como que se llama. Es decir, si verdaderamente esos acuerdos de pago, sea presentándolo la empresa deudora o la persona deudora, no tienen un buen éxito, porque recuerden que quien aprueba esos acuerdos son los acreedores, tiene que acudir a un procedimiento de liquidación. ¿Y qué es la liquidación? El concepto de quiebra antigua. ¿Sabe qué? Entrega sus bienes y con esos bienes se van a tener que pagar los acreedores, ¿ya? Eso es lo que rige actualmente en el año 2014. Pero si se dan cuenta, en el año 82 también existía una ley que regulaba la insolvencia, y que es la ley de quiebras, que fue dictada en el año 82. ¿Qué es lo que quiero que pongan énfasis? Que las leyes y la reforma de las leyes son dictadas de acuerdo al contexto social, y específicamente en esta ley económica que estemos viviendo como país. En el año 82, nosotros estamos viviendo una crisis social, y todas las empresas estaban económicamente mal, de tal manera que en el año 82 se tuvo que dictar la ley
de quiebras, la ley 18.175, cuyo énfasis establecía y decía en el estricto, en términos prácticos, aquella empresa o persona que se encuentra en insolvencia tiene que quebrar inmediatamente. Esa ley no establecía procedimientos de segunda oportunidad. Por ejemplo, demos una segunda oportunidad o proponga acuerdos de pago para que usted siga viviendo o subsistiendo en el mercado económico. No, esa ley estaba diseñada para que aquellas empresas o personas que estuvieran en insolvencia quebraran, de tal manera que tenían que entregar sus bienes para pagarles a sus otros acreedores. No había procedimientos de segunda oportunidad, y que es lo que se le explica a los alumnos de derecho concursal muchas veces a los que tenemos clínica jurídica, en el sentido que el énfasis principal en el año 82 era la quiebra de las empresas, no se daban segunda oportunidades. En el año 2005 recién se tuvo que reformar esa ley de quiebras, estableciendo los famosos convenios, que eran verdaderamente propuestas de pago a los acreedores, pero el procedimiento y el diseño de esa ley estaba tan enfatizada en la quiebra que tuvo poco éxito, ¿ya? Pero en el año 2014, y que la ley que rige, se cambió toda esa normativa de quiebra y se creó la ley 20.720. Es decir, aquella empresa o persona que esté en insolvencia acuda a procedimientos de segunda oportunidad. Si usted está en insolvencia, no vaya directamente a la liquidación, pruebe con los procedimientos de reorganización o renegociación. Pero si le va mal, acuda a un procedimiento de liquidación voluntaria para empresa o persona deudora, que eso puede ser, ¿ya? Y puede ser una opción para las empresas o personas. Muchas veces, aquella empresa o persona, en vez de ir a estos procedimientos de reorganización o de renegociación o de segunda oportunidad, muchas veces acuden directamente a un procedimiento de liquidación, ¿ya? Pero, ¿por qué les digo esto, estimados? Si ustedes se dan cuenta, en el año 2014 esa ley de insolvencia se dictó. ¿Por qué? Porque la ley de quiebra antigua era muy deficiente, era muy lenta, los costos eran muy altos para los acreedores, las empresas, las personas que se sometían. Y verdaderamente el contexto social era otro. Y verdaderamente, comparado al año 82-2014, la economía del país en este año, en el año 2014 me refiero, verdaderamente no era la misma que en el año 82. Se supone que desde el año 2014 al 2020 estamos en una situación de situación económica que era buena. Verdaderamente las empresas producían, seguían dando trabajo al país, las personas no se endeudaban tanto. Pero ¿qué pasará? Y esta es la pregunta que les quiero hacer. Y ese era el enfoque en el año 2014. Ahora estamos en otro contexto, en el año 2020. Y el contexto actual es el coronavirus. ¿A qué lo que me quiero referir, estimado? Que cada ley fue dictada conforme a una necesidad, a un contexto jurídico, contexto social, contexto económico. Y si se dan cuenta, desde el año 2014 al año 2020, el contexto jurídico era otro. Y ahora, desde el año 2020 en adelante, todas las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque si les digo, si esta pandemia se mantiene y la curva sigue ascendiendo, se van a producir muchas situaciones en que las empresas y las personas van a tener que acudir a estos procedimientos. Ahora la pregunta, digo yo, ¿se va a reformar la ley de 20.720? ¿Se va a tener que crear una ley corta modificando ciertos aspectos de esta ley? ¿Por qué? Porque, como les digo, probablemente se pueda venir una avalancha de situaciones de insolvencia para las empresas y personas deudoras. Yo les digo desde ya, como clínica jurídica, nosotros hemos recibido muchos llamados desde que empezó la pandemia con personas y con empresas en situación de insolvencia. Y casos también que han preguntado, casos laborales, ¿ya? Entonces, ¿cuál será el enfoque en este año? A través de la ley 20.720. ¿En qué se dará más énfasis? Y eso lo vamos a ir adelantando más adelante, ¿ya? Lo otro, chicos, y viendo vamos a ver lo que es y lo que está creado actualmente, que es la ley 20.720, sin perjuicio y la salvedad de la pregunta que les dije en el año 2020. ¿Qué pasará con esta ley 20.720? Desde el año 2014 al 2020 ha regido estos procedimientos que los voy a mostrar. Pero ¿qué va a pasar después del año 2020 en adelante con este tema del COVID? Primero, si ustedes se dan cuenta, y yo como le he comentado, la ley 20.720 creó procedimientos, y muchos de los que estén viendo este seminario, que son conocedores en profundidad, me podrán comprender que verdaderamente la ley 20.720 es una novedad, ya es una novedad en cuanto a los procedimientos judiciales civiles, ya, porque lo que caracteriza a estos procedimientos concursales, y que obviamente la mayoría de los procedimientos son civiles,
es que estos procedimientos son rápidos, eficientes y de bajo costo. Eso es la intención del legislador. Muchos dirán, pero colega o compañero o profesor, en la práctica es totalmente diferente. Sí, pero esa es la intención del legislador. Y vamos a ver en muchos casos, y espero no extenderme tanto, y que sea claro, ¿ya?, que hay un principal énfasis del legislador, y que lo vamos a ver a continuación. Pero vamos a ver que en la práctica no es así. Muchas cosas en la teoría, en la práctica cambian mucho, estimados. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos que son creados en esta nueva ley de 20.720? Uno, hay procedimientos destinados para la empresa deudora y para la persona deudora. Un ejemplo de empresa deudora, y lo pueden buscar en la ley 20.720. La empresa deudora, Coca-Cola. Coca-Cola, siendo una empresa deudora y a la letra de esta ley, puede someterse a un procedimiento de reorganización, que vamos a ver en qué consiste, y a un procedimiento de liquidación, que también vamos a ver en qué consiste, ¿ya? Pero la persona deudora, por ejemplo, la señora Juanita, ¿ya? La persona, un estudiante, ¿ya? Una persona jubilada que tiene una pensión, puede someterse a un procedimiento concursal de renegociación y un procedimiento de liquidación. La regla general es que todos los procedimientos son judiciales, y en materia de competencia van a ver los tribunales civiles, pero el único procedimiento que es administrativo es el procedimiento concursal de renegociación que se tramita ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. ¿Qué es lo que quiero que queden claro para efecto de que comprendan las diapositivas posteriores? Que el legislador estableció y dijo lo siguiente: para aquellas empresas o personas duras que se encuentren en una situación de insolvencia, primeramente acudan a procedimientos de reorganización o procedimientos de renegociación para el caso que esté en insolvencia. Es decir, si usted, empresa o persona, está mal económicamente, vaya con sus acreedores mediante un procedimiento destinado al efecto y presente un acuerdo de pago. Es decir, ¿sabe qué? Yo quiero pagar de otra forma, porque actualmente estoy en insolvencia. No puedo pagar. Antes recibía un flujo permanente de dinero y podía pagarles, pero ahora no puedo pagarles. Y al no pagarles, por favor, quiero presentarle a ustedes, acreedores, una propuesta de pago de acuerdo a lo que yo tenga, les voy a pagar. Pero yo propongo, no ustedes. Y eso se va a una votación por parte de los acreedores, ¿ya? Ese es el principal énfasis que el legislador estableció en esta ley 20.720. Que aquella empresa o persona que esté en insolvencia acuda a estos procedimientos. Ahora, si aquella empresa o persona deudora no puede porque le va mal en estos acuerdos, o porque verdaderamente la misma empresa o persona se da cuenta que no puede presentar propuesta de pago, va a tener que acudir a procedimientos de liquidación, sea de empresa o persona. ¿Qué consiste la liquidación? Verdaderamente va a tener que entregar sus bienes para el pago a sus acreedores. Y con eso se van a tener que pagar los acreedores, ¿ya? Es el principal énfasis, ¿ya? La reemprendimiento, verdaderamente uno conoce la ley 20.720 como insolvencia y reemprendimiento. ¿Por qué? Porque la ley enfatiza o prioriza el emprendimiento, la reorganización, la renegociación. Y en caso que ello no sea viable, verdaderamente tiene que acudir como última ratio a los procedimientos de liquidación, sea de empresa o persona deudora, depende de qué tipo de sujeto pasivo estemos hablando, ¿ya? Es lo que, en definitiva, caracteriza a estos procedimientos, que esto es lo que el legislador, y fue uno de los fundamentos de la reforma a la ley de quiebra antigua, es que los procedimientos tienen que ser rápidos, tienen que ser, porque la práctica cambia mucho, tienen que ser eficientes y de bajo costo. Pero vamos a ver más adelante que muchas veces eso cambia, ¿ya? A ver, hacemos y explicamos los procedimientos, bien rápido. Ahora, si alguna persona, un colega quiere saber más, obviamente puedo dejar mi correo electrónico ante cualquier duda o consulta, o lo puedo hacer al final con don Juan Carlos, ¿ya? El énfasis primero de la ley 20.720 es que aquella empresa o persona que esté en insolvencia acuda a procedimientos de reorganización, en el caso de la persona deudora, a procedimientos concursales de renegociación. En este sentido, el objetivo principal de estos procedimientos, ambos, aunque las disposiciones generales, los capítulos se regulen de manera distinta en el Código y en la Ley 20.720, el objetivo principal para ambos procedimientos, sea empresa o persona, es similar: reestructurar los activos y pasivos del deudor mediante la presentación de acuerdos para ser aprobados por los acreedores. ¿Qué quiere decir? Quiero presentar un acuerdo, quiero seguir pagando, y yo quiero que conozcan un caso bien personal. Enjoy, y si usted lo vamos a ver, hay una noticia, Enjoy, producto que no tenía el mismo ingreso antes, y muchos dicen que
no es por el tema de la pandemia, sino que viene del estallido social en octubre del año pasado, dicen que, y es verdad, Enjoy se sometió a un procedimiento de reorganización y que está judicializado en Santiago. ¿Qué quiere hacer Enjoy? Enjoy quiere reestructurar los activos y pasivos del deudor, de su empresa, porque cuando hablamos de deudor es empresa o persona, quiere presentar un acuerdo de pago a los acreedores. ¿Por qué? Porque Enjoy ya no tiene el mismo flujo de caja como antes. Ha ido mal, no han ido personas. ¿Y por qué? ¿Y por qué me dirán, por qué quieren reestructurarse? Porque tienen que pagar a sus proveedores y tienen que pagar a los trabajadores. Entonces, en ese sentido, va a presentar un acuerdo de pago. Miren, yo actualmente tengo este dinero y yo les puedo pagar de esta forma. Cámbienme las condiciones de pago, quiero pagar de mejor manera, denme en prórroga, voy a tener tal dinero de aquí a un mes, con ese dinero les voy a pagar. Y esa presentación lo hace a sus acreedores. Y los acreedores tendrán que decir sí o no. Y ahí uno puede hablar de los efectos que tienen esas decisiones. Pero los acreedores son los que aprueban o rechazan esa proposición, ¿ya? Lo mismo para el caso de la persona deudora. Una persona puede ir ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento y decir, ¿sabe qué? Mire, estoy mal económicamente. Y nos han llamado mucho de la clínica, verdaderamente, que no todos los acreedores están ayudando a las empresas, a las personas, ya en el sentido de que, producto de la pandemia, muchos bancos o muchas instituciones del retail dicen que tienen que pagar nomás. Y verdaderamente no se están poniendo o no están siendo compasivos en este sentido, que si ustedes se dan cuenta, no es que uno no quiera pagar, sino que verdaderamente hay hechos que no dependen del deudor, sea empresa o persona deudora, que de tal manera conlleva la insolvencia. ¿Ya? Vamos a ver. Por último, estimados, ¿cuál es el efecto de acogerse a un procedimiento de esta naturaleza, reorganización o renegociación? Uno, si se aprueba el acuerdo presentado, sea por la empresa o persona deudora, se va a producir la repactación de los créditos, la novación o la extinción de las deudas. ¿Qué quiere decir esto? En este sentido, si el acuerdo o el procedimiento para el cual se sometió la empresa o persona, si le va bien, la persona o la empresa va a poder seguir pagando de mejor manera. Ya le van a bajar las cuotas, el interés, va a poder pagar de aquí a 3 meses, 6 meses, pero va a seguir funcionando. A eso apunta el legislador, que las empresas que estén mal económicamente presenten un acuerdo para seguir funcionando, pero bajo nuevas condiciones de pago. Y por último, la última opción, si verdaderamente la empresa o la persona está mal económicamente, lo único que le queda, le dice el legislador, va a tener que someterse a un procedimiento de liquidación. ¿Y cuál es el objetivo? Que es el mismo sea para la empresa o persona, liquidar rápidamente sus activos, sus bienes, y pagar con eso sus acreedores. Este es el procedimiento que en la ley 20.720 más se utiliza. Más se utiliza. Sea de empresa o persona deudora. Pero ustedes me preguntarán, ¿pero cómo, colega, profesor? Usted nos dijo que el legislador enfatizaba en que la empresa o persona de insolvencia pudieran a los procedimientos de reorganización o de reorganización o de renegociación. Eso es lo que dice el legislador. Pero les digo que en la práctica, las empresas y las personas prefieren liquidarse. Y vamos a saber por qué, ¿ya? Entonces, el ejemplo bien práctico, que siempre lo utilizo con todos mis colegas, amigos y alumnos. La empresa, ni Dios lo quiera, Enjoy. Enjoy se somete a un procedimiento de liquidación, ¿ya? ¿Qué consiste en la liquidación? Yo tengo en deudas o tengo en bienes 30 millones de pesos, pero mis deudas superan los 200 millones de pesos. ¿Cómo se pagan los acreedores? Con los activos o con los bienes que tenga la empresa. El ejemplo que hemos dado, 30 millones de pesos que tengan bienes y 200 millones de pesos en deuda. ¿Qué pasa? Que la empresa no puede seguir pagando a los proveedores ni a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque la deuda es tan alta que sus ingresos. Por lo tanto, va a tener que pagar con sus bienes a todos los acreedores. Pero ustedes me preguntarán, pero si eso no alcanza a pagar las deudas. Esos son los efectos del procedimiento. Y por eso yo creo que la empresa y la persona acuden a un procedimiento concursal de liquidación que al de reorganización o de renegociación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con esos bienes o con esos activos se van a tener que pagar todos los acreedores. Pero ustedes me dirán, ¿qué pasa con el saldo restante? La ley dice que se va a extinguir por el solo ministerio de la ley. Es decir, yo empresa tengo en activo 30 millones de pesos,
pero la deuda vale 200 millones de pesos, con los 30 millones de pesos se van a tener que pagar todos los acreedores y el saldo insoluto restante se va a extinguir por el solo Ministerio de la Ley. Es decir, la empresa o la persona va a quedar cero. Si ustedes han escuchado cero deuda, se han escuchado por varios estudios jurídicos o colegas, usted va a quedar cero. Es verdadero, porque verdaderamente el efecto de estos procedimientos de liquidación es la rehabilitación total del deudor y la extinción total de sus deudas. Y muchas veces las empresas y las personas, ¿qué prefieren? ¿Entre pagar o no pagar? Ustedes me dirán no pagar. O vamos a discutirlo más adelante. Pero hay más liquidación en la práctica que reorganizaciones o procedimientos de renegociación, ¿ya? Hay una opción para aquellos que puedan tener una empresa de menor tamaño, que aparte de los procedimientos concursales que regulan la insolvencia en nuestro país, se ha establecido a través de la ley 20.416, que escapa a la ley 20.720, establecer procedimientos de asesoría económica de insolvencia, que es propio de la ley 20.416 para empresas de menor tamaño. Es decir, le dice, y es una ayuda a la empresa de menor tamaño, que dice, si usted empresa está en una situación que posiblemente usted vaya a caer en morosidad o lo vayan a demandar, acuda a un asesor económico de insolvencia, que probablemente puede ser un liquidador o veedor, destinado a que ordenemos su situación de insolvencia, y mientras usted esté en esta asesoría, no lo demanden por parte de procedimientos de liquidación forzosa o demandas judiciales. O sea, es una verdadera protección. Si usted está siendo asesorado económicamente, a usted no lo pueden demandar. Y eso solamente se aplica para empresas de menor tamaño. Los procedimientos concursales que hemos hablado se aplica para todo tipo de empresas, pero para empresas de menor tamaño, que se regulan a través de la ley 20.416, se establece esta asesoría económica de insolvencia, que es como una ayuda para empresarios pequeños para casos de insolvencia. Estimados, a ver, hemos hablado de los procedimientos concursales, hemos hablado de los procedimientos aplicables a la empresa o persona, a la empresa de menor tamaño, hemos hablado de en qué consiste cada uno de los procedimientos, hemos explicado cuáles son los efectos de cada uno de los procedimientos, pero quiero que se den cuenta que unos balances de morosidad que se están dando en las empresas y personas deudoras, y agradezco a don Andrés Yauquén que me ayudó en esta presentación de los balances, de las estadísticas que se han dado de morosidad. Recuerden que la ley regula la insolvencia y que viene producto de la morosidad de las empresas y de las personas. Quiero que se den cuenta de lo siguiente: desde el año 2014 al año 2019 hay un cierto comportamiento de morosidad, y quiero que lo vean o pronostiquen cómo va a ser de aquí hacia adelante. A ver, respecto a las empresas, si ustedes se dan cuenta, estimado, disculpe que me están llamando del celular de la clínica jurídica para que ustedes se den cuenta que verdaderamente la gente y las empresas nos siguen llamando porque hay muchas consultas respecto a la ley de insolvencia y respecto a la ley de protección del consumidor. Siguiendo la diapositiva, estimados, si ustedes se dan cuenta, hay un nivel de endeudamiento de las empresas, y esto es, y fue sacado de la última cuenta pública de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Si nos damos cuenta, respecto a las empresas, hay desde marzo de 2018 a enero de 2019, que se pronostica hasta esta fecha, hay muchas y hay un gran nivel de morosidad en las empresas. Recuerden que no estamos hablando bajo el escenario del COVID-19 ni tampoco el efecto del estallido social, sino que estamos hablando desde el año 2014 que se tomó, pero en este gráfico de 2018 al 2019. Ya las empresas morosas se encontraban en un nivel de morosidad, 66.137. ¿Y cuál es el monto promedio de morosidad de cada empresa? 13.405.291, que es el promedio de morosidad que tienen las empresas. Y si ustedes se dan cuenta en este gráfico, las empresas morosas que más se endeudan, si ustedes se dan cuenta, siempre son las pequeñas empresas, ¿ya? Y que le siguen verdaderamente las microempresas y las medianas empresas. Siempre son las empresas de menor tamaño, de pequeño y micro empresas, las que más se endeudan, porque verdaderamente son las que más instan al reemprendimiento, ¿ya? Debe ser por falta de conocimiento del mercado, que verdaderamente no le va bien, sea por circunstancias propias o ajenas. Pero si ustedes se dan cuenta, las empresas morosas siempre son las pequeñas y las micro. Pero ¿quiénes son las menos morosas? Que esto es el énfasis que quiero que se den cuenta. Las grandes empresas son aquellas que se endeudan menos, ¿ya? Pero ténganlo en consideración, que las grandes empresas son aquellas que se endeudan menos y las que se endeudan más son las pequeñas empresas, ¿ya?
Vamos con las personas deudoras, ¿ya? ¿Cuál es el nivel de morosidad? Aquí está el caso de nosotros, ya un estudiante, jubilado, una dueña de casa, ¿ya? El nivel de morosidad en Chile, si ustedes se dan cuenta del año 2014 al año 2018, ¿ya? Hay un nivel de morosidad de 4.529.480. En ese sentido, que obviamente son las personas, dice relación que en Chile somos un país muy consumista, pero que a la vez verdaderamente muchas personas en insolvencia. Y escuché en una entrevista que es bien interesante, que lamentablemente en Chile mucha gente compra crédito. No teniendo, pide un crédito. Entonces, eso ayuda, y por eso se crea la Ley de Protección al Consumidor, y por eso se crea la Ley de Insolvencia, y se crea con esta nueva normativa, para aquellos que conocen esta ley, un procedimiento especialmente diseñado para la persona deudora, o para el consumidor, muchos autores dicen. ¿Por qué? Porque verdaderamente cada día cada vez las personas están cayendo en una situación de morosidad. Y el último recurso en insolvencia. ¿Y cuál es la mora promedio? 1.725.780. Muchas personas piden, a veces no teniendo. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los chilenos, los ciudadanos, tienen que aprender a cómo pedir cuando uno tiene, o verdaderamente pedir cuando uno tiene. ¿Por qué? Porque en Chile es muy alto el índice de morosidad. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, ¿con qué sectores las personas deudoras se endeudan? Si ustedes se dan cuenta, el 41% las personas deudoras se endeudan con el retail. CMR Falabella, Ripley, Corona, vamos pidiendo avance. Eso es lo que más las personas deudoras se endeudan. La banca, créditos de consumo, tarjetas, líneas de crédito. Pero también yo hago un juicio o hago un fundamento en este sentido. Muchas veces aquellas personas que están solventes son los bancos retail que llaman para entregarle un crédito. No, si le damos un crédito, le damos un crédito. Entonces, la responsabilidad es compartida. En ese sentido, yo puedo pedir no teniendo, pero si lo llaman, no acepte no teniendo. Entonces, en ese sentido, no se endeude. No es bueno endeudarse. ¿Ya? Entonces, los sectores económicos que las personas deudoras más se endeudan es retail y la banca. ¿Ya? Después vendrán las actividades financieras, los seguros, las actividades de servicio, la enseñanza. Entonces, verdaderamente es. Pero esto que quiero que tengan en consideración. Yo les dije que el balance, y vamos a hablar del balance del uso de los procedimientos concursales del año 2014 al año 2019. Recuerden que hemos hablado de los índices de morosidad desde el año 2014 al año 2019. Ahora vamos a ver cuál es el índice o el balance del uso de los procedimientos concursales del año 2014 al 2019. Contexto que no es el mismo del de ahora. ¿Por qué? Porque esa es la pregunta que quiero obviamente que ustedes tengan. ¿Cuál va a ser el balance de morosidad y el balance de los usos de los procedimientos concursales a partir de este momento? A partir, podemos decir, ya de mayo que explotó, o de marzo. ¿Cuál va a ser el uso? Y va a ser bastante interesante hacer un seminario del COVID, o sea, de la insolvencia desde el COVID, porque aquí estamos hablando de un seminario de la insolvencia desde el año 2014-2019 y estamos partiéndonos. Entonces, verdaderamente, vamos a tener que hacer otro balance. Pero si ustedes se dan cuenta, y que son el fundamento, la crítica que se hace, si ustedes se dan cuenta, yo les he mencionado que el legislador a través de la ley 20.720 ha tratado y ha enfatizado que aquellas empresas o personas que estén en insolvencia utilicen procedimientos de reorganización o de renegociación. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que más utilizan las personas y las empresas? Verdaderamente acuden a procedimientos de liquidación. ¿Ya? Este es un balance del año 2014 y año 2019, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una liquidación de persona deudora, aquí hay la liquidación de empresa deudora, renegociación y reorganización. Vamos en el caso de las empresas. Hay más liquidaciones de empresa que reorganizaciones. Pero ¿cómo? Si usted me dijo que el legislador era más reorganización y renegociaciones, pero esto es la práctica. Entonces la práctica dice o dista mucha distancia respecto a lo que es la teoría. Podemos hacer una salvedad en el sentido del caso de las personas deudoras, que hay más renegociaciones, verdaderamente las personas deudoras se someten a un procedimiento de renegociación, segunda oportunidades, pero también se someten a una liquidación. Entonces, en este sentido, actualmente en Chile no se plasma el mensaje del legislador.
o el objetivo del legislador al momento de implementar esta ley de 20.720, porque el balance general es que hay más liquidaciones que reorganizaciones, ¿ya? Para el caso de empresas, y por último el caso de personas deudoras que se hace la salvedad con la renegociación. ¿Por qué dirán ustedes? Uno de los motivos puede ser que verdaderamente uno de los efectos de la liquidación es que las personas dejen de pagar. A diferencia de los procedimientos de reorganización o renegociación que ustedes tienen que seguir pagando, pero bajo nuevas modalidades. Pero muchas veces, estimados, los procedimientos concursales, y específicamente de reorganización o renegociación, impiden a la empresa o a las personas que acudan a estos procedimientos. ¿Por qué? Porque muchas veces los procedimientos de reorganización o renegociación son, el ingreso a estos procedimientos es muy difícil para aquella empresa o persona. ¿Por qué? Porque te pide mucho antecedente o te establece ciertos requisitos o los costos de los procedimientos que vamos a ver son muy costosos. Entonces, no solamente por los propios efectos de los términos de los procedimientos, sino que muchas veces el legislador en los procedimientos de renegociación o reorganización pone requisitos o trabas para que aquellas empresas que estén mal o personas que estén mal acudan a estos procedimientos. Y muchas veces se ven impedidos de entrar a estos procedimientos. Y la única opción que les queda, y que lo vamos a ver, liquidarse. Entonces, hay que ver y dependerá del factor o variante de que se acuda a un determinado procedimiento. ¿Ya? Y acá en un gráfico bien importante, que aquí se nota que hay más liquidaciones de empresas y personas que renegociación o reorganización. Verdaderamente las personas y las empresas prefieren liquidarse a reorganizar o renegociarse. Para un dato práctico, ¿quiénes empresas utilizan más estos procedimientos? El comercio, la construcción. Siempre se van a acudir a este tipo de procedimientos, en caso de las empresas. Aquí quiero que pongan en consideración, nosotros hemos hablado del procedimiento de reorganización, esto es para el caso de la empresa, esto solamente para el caso de la empresa, no vamos a hablar de la persona. El procedimiento recuerden que en la empresa se crearon dos procedimientos, de reorganización y de liquidación. Pero quiero que se den cuenta de lo siguiente, yo les dije al inicio que las empresas que caen más, en mayor cantidad de morosidad, ¿quiénes son? Las empresas de pequeñas o microempresas. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿quién utiliza el procedimiento más veces? Las grandes empresas. O sea, las grandes empresas son las personas, son los entes que más utilizan la ley, pero no son los más morosos. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo? ¿Por qué las micro pequeñas empresas no pueden someterse a una reorganización? O no la utilizan en mayor forma. Y eso es una de las críticas que se hace a la ley, y bastante en el procedimiento de reorganización, que vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice que el procedimiento de reorganización se creó para grandes empresas, para empresas con altos valores de dinero. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos para acudir a un procedimiento de reorganización, primero es que tienen que tener un informe de un contador auditor que te va a cobrar arriba de 2 millones de pesos. Hay que pagarle honorario al veedor, hay que desembolsar una gran cantidad de dinero. Dinero que no tienen las micro y pequeñas empresas. Por eso, las grandes empresas lo tienen y acuden más, siendo que son las empresas menos morosas. Y si ustedes se dan cuenta también, aquí en las liquidaciones, aquí esto cambia. Y a diferencia, las grandes empresas prefieren reorganizarse, pero las pequeñas, ya las micro, las medianas empresas prefieren liquidarse. En mayor porcentaje, las pequeñas microempresas y medianas empresas se liquidan. Y las grandes empresas en menor porcentaje. Se da a contrario censo. Pero este es el concepto ya para ir terminando y finalizar esta ponencia. Disculpen si me he extendido, pero muchas veces es necesario clarificar la información. ¿Qué es la insolvencia? Usted me ha hablado, colega, profesor, de mucho lo que es el procedimiento concursal, ha hablado mucho de insolvencia, pero ¿qué es la insolvencia? La insolvencia es lo que demanda el nacimiento del derecho concursal, el derecho de la insolvencia, que ustedes, alumnos que nos están viendo, tienen que pasar el ramo de derecho concursal, es obligatorio, y más ahora que tienen los casos, los casos más presentes ahora. Verdaderamente, ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente, la insolvencia es un estado patrimonial, complejo, vicioso, permanente de la empresa o persona deudora. Que es importante que ustedes tengan en consideración. La empresa y la persona deudora están en una situación crítica total, de tal manera que es un estado permanente de su patrimonio,
no puede pagar a sus acreedores en forma permanente. No se traduce la insolvencia, es que ahora no puedo pagar, pero mañana sí. No es una situación accidente temporal, o porque yo quiero incumplir a mis acreedores. La insolvencia se traduce en algo permanente en el tiempo. No puedo seguirles pagando de aquí a un mes más, a 2 meses más. Me hago un diagnóstico o una proyección de aquí a largo tiempo en el cual se configura que la empresa o la persona no puede seguirles pagando porque no tiene el mismo ingreso que antes. Lo estoy hablando del tipo de empresa y de personas. En este sentido, no es que la empresa deba un acreedor o de 2 acreedores, pero lo podemos solucionar en el momento, no, es que no puede pagarle a sus proveedores y no puede pagarle a sus trabajadores. Para el caso de persona deudora, no le puedo pagar al banco, el hipotecario, me van a demandar 3 meses, llevo morosidad, no puedo pagar el auto, porque no tengo el mismo ingreso. Si ustedes se dan cuenta, hoy el COVID-19 es una perfecta o un perfecto fundamento, justificación para decir que yo no puedo pagar. Porque vamos a ver un concepto que lo dice la Corte Suprema, que la insolvencia obedece a circunstancias fortuitas, ya a hechos que no dependen del deudor y que no pueden ser solucionadas a largo tiempo. Si ustedes se dan cuenta, es un estado patrimonial, yo no puedo pagar, quiero pagar pero no puedo, me acudo a un procedimiento de reorganización, no puedo, tengo que liquidarme o necesito de acudir a un procedimiento legal para zanjar la insolvencia. Pero si ustedes se dan, eso es importante, el estado patrimonial, complejo, debo muchas deudas, es vicioso porque no puedo pagar en la forma normal que el pago, permanente, es constante, no puedo salir de la empresa o la persona deudora. Para el caso de la empresa deudora, si ustedes se dan cuenta, hay un desequilibrio entre el activo liquidable y el pasivo exigible. Es decir, tengo poco flujo de ingresos y muchas deudas con mis proveedores y con mis trabajadores. Es decir, tengo 10 millones de pesos en ingreso y tengo 200 millones en deuda. Para el caso de la persona deudora, mi sueldo de 300.000 pesos no me alcanza para pagar mis acreencias. Tengo que pagar el auto, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que pagar la línea de crédito, el retail, tengo que pagar la corona, y a veces tengo que pagar una cuenta para no quedar mal con mi vecina. Entonces, verdaderamente, producto de este desequilibrio económico, en que el ingreso es poco, pero la deuda es alta, y no puedo pagar de aquí en 2 meses más, no puedo pagar en forma presente y futura mis compromisos que les afectan. ¿Y qué es lo importante que ustedes tienen que tener en consideración? Que yo no puedo pagar porque no puedo. Y yo quiero que tengan en consideración para aquellos colegas que nos están viendo, profesores o estudiantes que le interesa esta materia y que van a aprender mucho en estos tiempos, que el profesor de Derecho Comercial, Rafael Gómez Balmaceda, don Rafael Gómez Balmaceda, verdaderamente actualmente es un profesor de Derecho Comercial de la Universidad de Chile y es miembro, abogado integrante de la Corte Suprema. Y él dijo en muchos fallos, que algunos colegas me puedan decir si es verdad, y también ofreció su opinión cuando se hizo la comisión legisladora de la ley 20.720 mediante el proyecto de ley, dijo, miren, este proyecto de ley, para que ustedes tengan en consideración, y específicamente los procedimientos, pero él se refería más al procedimiento de liquidación, y esto se plasma todo tipo de procedimiento verdaderamente. El procedimiento es exclusivo para los deudores de buena fe, o sea, respecto de aquellos que se hallan en estado de no pagar sus deudas, provenientes de qué, y esto es importante, de hechos que no pueden ser imputados, o sea, la persona no, o la empresa no puede porque él no tiene nada que ver porque no pudo seguir pagando, de los cuales no son culpables, responsables, sino que de accidentes inevitables, de casos fortuitos, y de aquellos que el deudor no ha podido prever al obligarse ni evitar, porque son extraños, superiores a sus fuerzas y posibilidades. Él lo ha dicho en muchos fallos de la Corte Suprema y lo dijo en el proyecto de ley. Estos procedimientos de insolvencia no es para, es que yo como empresa o persona deudora no quiero seguir pagando porque no quiero. Pero la ley me ofrece, ¿se acuerdan? Acuérdense los efectos de la reorganización o de la liquidación. Yo ofrezco estos bienes y no sigo pagando. No se trata esto la insolvencia. La insolvencia se trata en estos tiempos de, por ejemplo, el COVID-19. Yo no puedo pagar porque me han llegado circunstancias extrañas y superiores a mis fuerzas y a mis posibilidades. Para esos casos de la empresa o persona está configurada la ley 20.720, incluso la quiebra antigua. Entonces, y lo mismo, tiene que plasmarse el mensaje de la ley si es que se hace una modificación normativa ahora. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar que verdaderamente hay una presunta ley corta que quiere modificar esta ley.
porque se dieron cuenta que hay muchos defectos del año 2014 al 2020 en la ley 20.720, y con esto también va a ser un factor para modificar la normativa. Entonces, ¿cuál es la característica esencial, estimados colegas, amigos, profesores y estudiantes? Que la empresa verdaderamente y la persona tiene que sincerarse y que no puede pagar porque verdaderamente está mal económicamente. No es porque estos procedimientos, que yo no quiero pagar porque no tengo para pagar, pero no quiero. Y lamentablemente estos procedimientos no pueden utilizarse para eso, y más ahora. Ahora, yo les digo, esto es una expresión o un discurso mío, y que muchos comparten, y no solamente yo, sino que el profesor Gómez Balmaceda, pero lamentablemente no se puede utilizar para otros fines, como un medio de extinguir las obligaciones. A eso me refiero. Importante que predomina la buena fe del deudor. Ahora, estimados, y como hemos hablado, que cada ley que se dictó en el año 82, 2014 y ahora, ¿qué va a pasar ahora? ¿Verdaderamente, producto del COVID-19, se pretenderá cambiar la normativa concursal? Y yo les digo, hay intenciones, ¿ya? Y esto es muy importante para algunos colegas, para que tengan en consideración. Yo creo que verdaderamente se puede modificar la normativa. Yo no solamente por el tema del COVID o la pandemia, sino que hay bastantes deficiencias que se han dado a lo largo del transcurso del tiempo respecto a esta materia de la insolvencia que ya les he explicado. Si ustedes se dan cuenta, y que esta es una noticia que está en la tercera.cl, ya y hay muchos que obviamente son fuertes fidedignos, que dice que el gobierno lista cambio a la ley de quiebra. Todos hablan de ley de quiebra, así que no se preocupen porque, bueno, ya la quiebra no se habla de quiebra, porque es el concepto antiguo. Ahora se habla de liquidación, pero se mantiene esa ley de quiebra, y ya sabemos que la ley de insolvencia y rendimiento. A mi alumno de derecho concursal no se los tolero, tienen que hablar de liquidación, ellos saben. Entonces, el gobierno alista cambio a la ley de quiebras para agilizar procesos de reorganización. A ver, si ustedes se dan cuenta, yo les he hablado mucho que la empresa o personas que estén en insolvencia, el legislador dijo que acudan a un procedimiento de reorganización. Porque si ustedes se dan cuenta, en la práctica no es así. Ya la empresa y personas prefieren acudir a procedimiento de liquidación que de reorganización o renegociación. Pero este cambio de 20.720, uno de los objetivos, y que están en la noticia, y obviamente el proyecto incluso está en el informe de la Comisión Codificadora de Derecho Comercial, que se están juntando abogados que obviamente participaron en la creación de esta ley y en la reforma de esta ley para modificar la ley ya existente. Uno de los objetivos es simplificar los procedimientos. En este sentido, eliminar las trabas o requisitos, o hacer los requisitos más flexibles para que las empresas o personas puedan acudir a un procedimiento concursal. Y que muchas veces en la práctica, muchos procedimientos son muy exigentes o no logran cumplirse la exigencia para que acuda a un procedimiento, ¿ya? Facilitar el acceso de las reorganizaciones antes que la liquidación. Lo hemos hablado, que verdaderamente el legislador dijo A, pero en la práctica se dice B. Y con esta modificación de la normativa concursal se trata de corregir o enfatizar aún más que las empresas o personas que estén en insolvencia acudan a la reorganización o renegociación antes que la liquidación. Y resolver el problema de la insolvencia en esa sede, y no en la liquidación, ¿ya? También que quiere abaratarse los costos para las pymes para acceder a una reorganización. Yo les comenté que muchas empresas, ya sea la pequeña, micro o mediana empresa, que estén en insolvencia, no pueden acudir a un procedimiento de reorganización. ¿Por qué? Porque son tan costosos, o los procedimientos están diseñados para altos costos, de tal manera que la única opción que le queda a la empresa es liquidarse. Y muchas veces ese motivo ayuda a que el índice de la liquidación aumente. ¿Por qué? Por lo que el informe del contador auditor, que uno de los requisitos que establece para la empresa deudora para someterse al procedimiento, es que tenga un contador auditor, el contador auditor le va a cobrar, hay que pagar al veedor y otros costos que se van a dar a lo largo de los procedimientos. Entonces, muchas veces se dice, pero esa entrada es muy dificultosa para aquella empresa. Pero no así pasa con las empresas grandes, que las empresas grandes tienen su ingreso, tienen asegurado un ingreso y pueden acceder a estos procedimientos que lamentablemente se ideó para empresas grandes. Y lo otro, eliminar, yo creo que esta es una necesidad de la ley de 20.720 y que se lo digo a mis colegas, se lo digo a los alumnos de clínica jurídica, que vemos verdaderamente la tramitación real de las liquidaciones, y también a los alumnos de derecho concursal. Y les mencionamos, miren, hay una necesidad inmediata de eliminar, que si ustedes se dan cuenta, la calificación de empresa deudora a quienes hayan emitido boleta honoraria en los últimos 24 meses. Yo les quiero decir que en esta ley se calificó
a la persona natural que emite boleta de honorario los últimos 2 años, 2020, 2019, 2018. Si yo emito una sola boleta, para efectos de esta ley yo soy empresa. Pero ¿cómo si yo no tengo una factura, boleta o algo que me haga ser empresa? No, pero la ley lo calificó así. Y esto es un error que en la práctica se ha visto mucho y que los mismos legisladores o los abogados que integraron la comisión para hacer esta ley se dieron cuenta que hubo un error ahí. ¿Por qué? Porque aquella persona, imagínense, mi mamá quiere acudir y quiere pagar, quiere seguir pagando, pero emitió una boleta dentro de los 2 años. ¿Cuál opción le queda? Mire, tiene que reorganizarse o tiene que liquidar. Pero yo le he dicho que la reorganización es para empresas, y más para empresas grandes. Pero una persona natural no se va a someter a un procedimiento de reorganización. Tiene que pagar un contador auditor. No está diseñado el procedimiento para eso. Imagínense. ¿Y cuál es la única opción que le queda? Entonces, la única opción que le queda es liquidar. Entonces, ¿va a tener que someterse a una liquidación? Sí, es la única opción que tiene. Aunque, obviamente, puede someterse a la reorganización, pero la reorganización no está diseñada para una persona natural. Aún así, el legislador la calificó como empresa. Entonces, en ese sentido, es un defecto, porque hay personas que verdaderamente no quieren entregar su casa, su auto para pagar. Quieren pagar, pero denme la opción. Pero muchas veces el legislador puso esa traba. Y a eso se habla, facilitar el acceso a las reorganizaciones, y también agregamos ahí a las renegociaciones, y no liquidación. Y eso también ayuda a que la tasa del índice de las liquidaciones se dispare. ¿Ya? Y esto quiero que tengan en consideración para aquellos colegas, y disculpen, le dije que iba a terminar, pero verdaderamente ya vamos a terminar. Espero que haya sido entretenida esta diapositiva, pero que quiero que tengan importante esta fuente. Mire, hay una radio que se llama Radio Duna.cl, que verdaderamente es como Radio ADN, Radio BioBio y todo. Y hay una entrevista, aparte de un periodista, que tiene fuentes fidedignas, porque obviamente dice que se juntó con los parlamentarios, o hay una fuente importante, que verdaderamente, y se van a impresionar más a los colegas que nos puedan estar viendo, que se pretende dictar, y que yo le he dicho que se va a cambiar, porque si ustedes ven en la noticia, expertos validan cambio en la ley que el gobierno pretende hacer, hasta ley de quiebra. Miren, si se dan cuenta que busca incentivar la reorganización, pero como si ya esta ley se hizo para eso, pero quieren enfatizarla más, porque se dieron cuenta que no es así. Que quieren dictar una ley corta, pero en virtud de la pandemia, enfocando los procedimientos a las empresas y suspender los procedimientos para las personas. Ustedes me dirán, o sea, se van a suspender los procedimientos para las personas deudoras y van a enfatizar los procedimientos de empresa. Hay una intención de que eso sea así. Ya, radioduna.cl, busquen en esa fecha, y pueden buscar que verdaderamente puede que haya una intención de que los procedimientos de las empresas sean el énfasis primordial en la pandemia, que se reorganicen o se liquidan. ¿Por qué digo yo? ¿Por qué es importante las empresas? Dirán, porque verdaderamente las empresas dan trabajo, dan capital, dan ingresos al país, ya por los impuestos y todo, y que verdaderamente así mantiene la economía nacional invariable. Y quieren suspender los procedimientos para las personas ahora. Ahora yo les digo, ¿será verdad eso? Yo he visto, a través de la tramitación de renegociación, que verdaderamente los procedimientos de renegociación de personas deudoras se encuentran suspendidos, porque la mayoría de los procedimientos son presenciales, pero verdaderamente puede decirse que los procedimientos van a enfocarse primero en las empresas que en las personas. Es una intención, pero si uno ve la práctica, verdaderamente los procedimientos para las personas están suspendidos. ¿Por qué? Porque se quiere privilegiar a las empresas. Ahora que sea verdad y efectuarse así de tal manera a través de la ley corta, vamos a tener que verlo y estar atentos a la información, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? Que yo puse, cada liquidador tiene más de 300 causas. Desde el año 2014 al año 2020, 2019, estamos hablando del procedimiento concursal de liquidación. En los procedimientos de liquidación, que consisten en que la empresa entrega sus bienes para liquidarse, ¿ya? Y para pagar los acreedores, va a intervenir el famoso liquidador. En el caso de las reorganizaciones, no las renegociaciones, la reorganización interviene el veedor. Pero en el caso de las liquidaciones, cada liquidador tiene más de 300 causas. Imagínense ahora con la pandemia. Si todas las empresas empiezan a liquidarse y no se someten al procedimiento de reorganización o renegociación, van a estar llenos y puede colapsar. De tal manera, son como alrededor de 75 liquidadores, y en promedio la mayoría, hay otros que tienen 1000. Entonces, en promedio, tienen 300 causas. Entonces, si se quiere enfocar esta ley corta en los procedimientos de empresa, van a tener que llamar a más liquidadores o más personas para que propendan o ayuden al curso de este procedimiento.
Aquí hay noticias que efectivamente son de conocimiento nacional. Una famosa empresa, Enjoy, se sometió a un procedimiento de reorganización judicial para efecto de reestructurar los activos y pasivos, es decir, Enjoy no tenía para pagar. Verdaderamente acudió a un procedimiento y a la intención que establece el legislador. Si usted está mal económicamente, veamos qué dicen los acreedores. Y esto obviamente todavía está en curso. Pero también, si ustedes saben, ABCDIN también se somete a un procedimiento de reorganización. ¿Cuál es la diferencia? Que le aprobaron la propuesta de pago, de tal manera que no va a caer bajo un procedimiento de liquidación, porque esa es la opción variable que obviamente puede tener. Pero ABCDIN va a seguir funcionando y los acreedores le dieron el visto bueno para seguir funcionando bajo nuevas condiciones de pago. Y por último, conclusiones finales y para terminar, verdaderamente, y una apreciación de clínica jurídica, estamos viviendo una situación en que el COVID es una amenaza colateral y configurándoselo lo que es insolvencia. Actualmente nos han llamado mucho como clínica jurídica y a los colegas que nos están viendo los van a llamar mucho, no solamente por laboral, que obviamente todos preguntan en materia laboral, sino que ¿qué hago con mi empresa o yo como persona? Porque económicamente no estoy pagando, no tengo el mismo ingreso. Trabajo con mi empresa, pero el empleador decidió pagarme la mitad del sueldo y lo otro lo tendré que cubrir con el seguro cesantía. Porque al fin y al cabo los trabajadores están asumiéndole los costos, ¿ya? Entonces, verdaderamente, hay muchas llamadas respecto a insolvencia. De tal manera que de aquí a un tiempo van a ser muchas las consultas, muchas las situaciones de insolvencia, muchas las situaciones de desempleo o de preguntas relativas a qué hago en estos casos. Y el COVID ha generado una amenaza colateral que hoy es la insolvencia. Y respecto al punto A, recuerden, los procedimientos concursales están diseñados para la insolvencia, ¿ya? Para esos efectos están hechos, pero no para utilizarse como medio de extinción de deuda. ¿Por qué? Porque lamentablemente con el tema del COVID podemos juntar todo en uno y no hacemos esta distinción. Los jueces están llamados a hacer esta distinción. Legalmente no lo hace la ley, pero se supone que si aquella empresa o persona que utiliza este procedimiento doctrinalmente o teóricamente tiene que estar en insolvencia. Pero lamentablemente se ha utilizado como un medio de extinción de deuda. No quiero pagar y no quiero pagar y desaparece la empresa. Y no paga más a su acreedor, ¿ya? B, es un hecho que no es imputable al deudor. La insolvencia es un hecho que no depende del deudor. Verdaderamente estamos en una situación en que puede configurarse una situación de insolvencia. Muchas empresas o personas están acudiendo a los procedimientos concursales. En este sentido, se hace una crítica. Debe incluirse todos los créditos. No debe admitirse la exclusión de créditos. ¿Por qué? Ejemplo, CAE y Fondo Solidario. ¿Por qué les digo esto, estimados? Porque muchas veces, dentro de los procedimientos de liquidación, específicamente, y renegociación, muchos de los créditos que son, y me imagino que todos conocen, el famoso CAE y Fondo Solidario, no puede incluirse dentro de un procedimiento concursal, porque ha dicho la Corte Suprema que es un crédito que es regulado por una ley especial, y ante una ley especial, frente a una ley general, tiene que predominar la ley especial. ¿Cuál es el tema? Y que otro de los fundamentos verdaderamente en que muchas veces durante el procedimiento, por ejemplo, una persona dura, estamos hablando, yo tengo una deuda, por ejemplo, en mi caso, un caso obviamente ficticio, tengo una deuda con un crédito hipotecario, tengo una deuda con el crédito prendario, con el auto, pero tengo un CAE que tengo que pagarlo de 10 años, cada 200.000 pesos todos los meses de aquí a 10 años, pero imagínense, yo estoy trabajando y estoy en esta situación de la pandemia. Hay un fundamento que utilizó la Corte Suprema para excluir el CAE. Es decir, sabe que el CAE no se puede someter al procedimiento concursal de liquidación y por tanto extinguirse. ¿Por qué? Porque el CAE goza de una ley especial y tiene que excluirse de estos procedimientos. Y otro de los fundamentos que utilizó la Corte Suprema es la teoría de los actos propios. Es decir, si yo pido el CAE es porque se supone que voy a seguir pagando y no estoy en una situación de insolvencia. Pero la Corte Suprema podrá decir este mismo fundamento ahora, porque verdaderamente estoy de mano atada y no puedo seguir pagando porque mi empleador no me paga más, o me paga lo menos. ¿Qué pasa si me someto a un procedimiento de liquidación ahora? Se podrá excluir el CAE o Fondo Solidario bajo el fundamento que, primero que todo, que este procedimiento no está, este crédito no está ideado para la insolvencia del deudor, o decir que verdaderamente el CAE se pidió y se supone que tiene que pagarlo a fin de mes o fin de año, o de cuando salga de la universidad, pero si estoy en esta situación actual. Esto es lo que es importante que tengan en consideración. Actualmente hay hechos que
que no puedo seguir pagando un crédito porque las circunstancias, el contexto social, no puedo seguir pagando ahora. Y el fundamento de la Corte Suprema para excluir el CAE y el Fondo Solidario de este tipo de procedimientos dijo, mire, usted podría seguirlo pagando porque usted tiene una carrera y usted se comprometió que de aquí a 10 años va a seguirlo pagando, pero si no puedo, va a tener que ser el mismo fundamento de la Corte Suprema ahora. C, procedimientos concursales de liquidación ya se encuentran colapsados por el gran trabajo. Verdaderamente, si se viene esta avalancha de empresas o personas a someterse al procedimiento de liquidación específicamente, ya se encuentra colapsado. ¿Qué va a pasar? Van a tener que postular más liquidadores o vamos a ver qué va a pasar. Verdaderamente debe simplificarse los procedimientos de reorganización. Como les dije, hay una barrera de entrada muy difícil para las empresas pequeñas. ¿Por qué? Porque los costos son muy caros y esto es un fundamento para modificar la actual normativa. Y por último, la pregunta final y abierta al diálogo, y espero sus preguntas. ¿La empresa y las personas podrán reorganizarse o renegociar o directamente acudir a la liquidación? ¿Cuál es el contexto de la ley de quiebras? ¿Cuál es el contexto hoy de la ley 20.720? ¿Y cuál va a ser el contexto de ahora? ¿Verdaderamente podrán reorganizarse o se va a repetir más liquidación y menos reorganización o menos renegociaciones? ¿Cuál va a ser el enfoque que se dará actualmente en esta normativa? Espero que haya sido de agrado, estimados. Fue un gusto compartir este conocimiento. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, Ismael, por esa impecable exposición. Te agradezco sinceramente por tu claridad y por la precisión de tus conceptos, que creo que ha quedado, yo diría, excesivamente claro porque no he recibido hasta el momento ninguna pregunta. Sin embargo, a mí me gustaría poder formularte una pregunta, digamos, un poquito, que si se quiere, incómoda, que dice relación con estas ofertas que se suelen percibir en la televisión, en la radio y en otros medios de difusión, y que hice en relación básicamente con una oferta del tenor siguiente. Las deudas tienen solución, consulta con nosotros. Puedes liberarte de las deudas. Las deudas te oprimen, libérate con nosotros. Me gustaría que me des tu opinión respecto de ese tipo de publicidad, porque te adelanto mi opinión a título personal. Siento que un poco banalizan un poco la intención de la ley de insolvencia y reprendimiento, y de alguna manera puede... y te quiero preguntar, ¿constituye este tipo de conductas un incentivo, o puede utilizarse esta ley como un incentivo al no cumplimiento de las obligaciones a las cuales yo voluntariamente me obligué? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, me gustaría que de alguna manera, por supuesto, tú no eres adivino ni nada por el estilo, pero me gustaría que me dijeras qué pasa con los acreedores que no tienen grandes recursos económicos, porque básicamente la ley de insolvencia y reprendimiento pretende dejar extinguir las obligaciones, y el que resulta perjudicado ahí son los acreedores, digamos, porque no van a ser efectivos sus créditos. Pero ¿qué ocurre? ¿O qué crees tú que puede ocurrir en este escenario de insolvencia cuando esos acreedores no tienen la suficiente capacidad económica para cubrir sus propias deudas, ¿ya? Y quisiera preguntarte en ese sentido, ¿no constituye esta ley una especie de castigo hacia aquellos acreedores que tienen poca capacidad económica? Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Mira, verdaderamente, y creo que se entendió que el legislador y el concepto de insolvencia es sumamente importante en esta ley, porque eso es típico de determinados estudios jurídicos que utilizan, y respecto a la primera pregunta que tú me dices,
utilizan este concepto de ley de insolvencia y reemprendimiento como un efecto liberador, como un efecto de que usted no va a tener más carga. Porque si ustedes se dan cuenta, y también que hoy cero deuda, pero ¿cómo? Ustedes me dicen, ¿dónde está la cámara? ¿Dónde es la broma? ¿Cómo yo voy a quedar sin deuda? Entonces, al consumidor o al deudor, a la empresa, es un efecto totalmente fuerte y dice, aquí está la mía, aquí yo puedo salir, es un efecto de salvación. Pero verdaderamente, ¿cuál es el trasfondo? Esta ley de insolvencia y reemprendimiento se hizo para los casos de insolvencia, como lo definió el profesor Gómez Balmaceda, es que verdaderamente esta empresa, y para eso se creó esta ley, y se mantuvo el concepto de insolvencia de la ley 18.175 de la quiebra, que es para efectos de aquellas empresas que cayeron en situación de insolvencia producto, en este caso, porque su empleador, o verdaderamente el caso de Enjoy. Enjoy no pudo seguir pagando porque es un efecto notorio de conocimiento público que no van a ir a hospedarse en el hotel, no van a ir a los saunas, o no van a ir los años nuevos a Pucón a decir feliz año nuevo, porque económicamente están mal. Y lamentablemente se ha utilizado esta ley como efecto acaparador, cero deuda. El efecto es cierto, verdaderamente las empresas y las personas van a quedar cero deuda, y en virtud de los bienes que entreguen. Pero para casos de insolvencia, como lo definimos, para casos que verdaderamente hay fuerza, posibilidades que no dependen, no puedo seguir pagando porque verdaderamente, me han dicho don Ismael, verdaderamente porque no puedo, estoy atado de mano, y aparte muchas veces preguntan por la empresa, pues sabe que yo tengo una empresa, pero imagínense yo cómo estoy como persona deudora, no puedo seguir pagando. Entonces, verdaderamente, muchas veces, y fue una de las críticas que se hizo en esta ley 20.720, al momento de crearse, que muchas veces se utiliza esta ley como un medio de extinción de obligaciones en vez de remediar la insolvencia. Y respecto a los acreedores, Juan Carlos, verdaderamente, tú me preguntas por los acreedores, respecto a empresas o personas que están en insolvencia, y más caso de empresas. Verdaderamente, y uno de los fundamentos de esta ley es que los acreedores pudieran recuperar el crédito. Por ejemplo, yo le empresto 100.000 pesos o 100 pesos a una empresa, pero ¿cuánto recupero yo en un procedimiento de insolvencia como acreedor? Y verdaderamente los acreedores muchas veces salen perdiendo y no pueden recuperar lo que no pudieron recuperar lo que prestaron. Pero yo creo que tú lo hablas en caso que el acreedor no creo que sea BCDIN o un banco, porque los bancos tienen sus seguros, pueden responder en caso ellos se aseguran, en caso que no les pagan. Pero ¿qué pasa si la empresa es una persona que le prestó hospedaje a esta empresa y trabaja con este hospedaje, con las camas de su casa? ¿Cómo le paga a los otros proveedores? Entonces, verdaderamente, y que le puedo compartir con que la clínica jurídica lleva una liquidación bien grande, que es en Santiago, que forma y representa a 3 acreedores de CIAL, que prestaban hospedaje a las empresas contratistas. Y verdaderamente, ¿cuál es la esperanza de que estos acreedores puedan recuperar? Es muy baja. ¿Por qué? Porque recuerden que los acreedores se pagan de acuerdo a la orden de prelación de crédito. Y la mayoría de estos acreedores, si tú no tienes una preferencia o no eres trabajador, tu crédito va a ser considerado un crédito balista y por lo tanto se va a tener que extinguir y no vas a lograr pagar. Salvo que tenga una preferencia, o sea, un trabajador o un crédito prendario o segunda, tercera clase. Pero si eres de quinta, va a tener que, lamentablemente, y este mismo acreedor no puede demandar en otra sede porque todos los juicios se acumulan y este es el juicio único que tienes que hacerte parte y hacer valer tu derecho. Muchas gracias, Ismael. Bueno, no habiendo entonces más preguntas, me gustaría por último agradecer tu impecable presentación. Aquí me llegó una pregunta. Sí. Además de todas las condiciones críticas que tienen que existir para que una persona o empresa se declare en insolvencia, ¿qué cantidad de tiempo se considera estimable para que una persona o empresa se declare en dicho estado? A ver, verdaderamente, ¿cómo uno puede demostrar? Y esto se estableció cuando se reformó la ley de insolvencia y reemprendimiento. ¿Cuándo yo como empresa puedo saber que verdaderamente estoy en insolvencia? Primero con los balances contables. Yo creo que los balances contables van a demostrar verdaderamente el balance diario de cómo va, si la empresa tiene el capital o el ingreso mínimo para seguir pagándole a los acreedores que pueden ser proveedores, como también pueden ser los trabajadores.
pero muchas veces, y que fue objeto de un recurso de queja en la Corte de Apelaciones de Temuco, que para revelar que una empresa esté en insolvencia, ¿ya? Es estimable, y que esto después se corroboró, que el efecto revelador es cuando los acreedores te empiezan a demandar, ¿ya? Si los acreedores te empiezan a demandar, y hubo un concepto que al momento que se empezó esta ley decía, mire, yo voy a aceptar como juez la liquidación siempre y cuando usted tenga juicios. Pero actualmente, y sea demandada, ahí obviamente al tercer mes de morosidad, cuarto, quinto mes, sexto mes, pero judicialmente o en los papeles se puede ver que la empresa está en insolvencia, verdaderamente cuando la demanda, no solamente un acreedor, sino que varios. Entonces, este criterio se corroboró por la Corte de Apelaciones, porque el primer juzgado civil de Temuco dijo, no, pues tiene que demandarlo para ver su estado de insolvencia. Pero la Corte de Apelaciones de Temuco dijo que no, porque ¿qué más basta? O sea, yo puedo estar al día, y eso es lo que dice hoy la práctica, yo puedo estar al día. Por eso se critica este concepto, porque la insolvencia verdaderamente en que la empresa no puede estar al día, tiene que estar morosa económicamente y con una morosidad, no lo dice la ley, pero se supone con 3 meses, 6 meses. Pero para efecto de esta ley, uno veía que lo demandaran. Pero actualmente la Corte de Apelaciones de Santiago y muchas Cortes de Apelaciones de Valdivia han dicho, mire, ¿qué más basta? Que el propio deudor se someta a un procedimiento de insolvencia para ver que verdaderamente está en esta condición. ¿Por qué? Porque hace una declaración judicial o una confesión judicial ante un juez que verdaderamente está en una situación de insolvencia. Hoy lo que basta para que una empresa o persona se someta a un procedimiento de insolvencia, basta que lo haga en forma voluntaria. La propia empresa puede hacerlo en forma voluntaria. Ahora, eso es lo que han dicho los tribunales. Ahora, el contador tendrá que determinar si verdaderamente la empresa está en insolvencia o no. Tendrá que ver si hay ingresos, los capitales y los pasivos. Muchas gracias, Ismael. Bueno, no habiendo más preguntas, ahora sí me gustaría agradecer tu excelente exposición. Creo que represento a todos a quienes han participado en calidad de público, de agradecerte por tu claridad, por tu síntesis, y la verdad las cosas que una exposición muy atingente, muy importante en los tiempos que estamos viviendo. Se nos avecinan tiempos muy duros, muy complicados, y realmente esto reafirma el buen trabajo que se está haciendo en la clínica jurídica en torno a la representación de personas de escasos recursos, en la utilización de estas herramientas jurídicas que, como tú bien le dijiste, no tienen el propósito o la finalidad de ser abusivas, no tienen por objeto dejar, digamos, que las personas no paguen, no incumplan sus obligaciones, sino que más bien constituirse una oportunidad de poder salir adelante, de poder revivir, de poder continuar con sus emprendimientos, de poder continuar con su empresa. Yo creo que eso no solamente constituye un aporte para la economía, sino que también para constituye un aporte a la sociedad en su conjunto. Así que yo quisiera agradecer tu participación, tu exposición, y quisiera agradecer también a cada uno de los estudiantes, colegas y profesores que han participado de esta charla. Así que con esto doy por terminada la actividad, les agradezco mucho su participación y los invito a estar atentos a futuras actividades, porque vamos a estar siempre en contacto y vamos a estar replicando otras charlas con otras materias, especialmente en estos tiempos complicados de COVID-19. Así que les agradezco, que estén muy bien, y muchas gracias, Ismael. Gracias a ustedes chicos también. Gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias.